Hola, buenos días. Aquí vengo con el último capítulo en el libro de Filipenses. Si han estado conmigo desde el principio, les agradezco mucho y les agradezco por continuar de estar en este libro de Filipenses conmigo. Am, Vamos a empezar. Nosotros, desde el principio hemos visto que Pablo nos da el testimonio de, de él en la iglesia que está en Macedonia. Y vemos que cómo llegó a Filipenses es que Dios lo trajo a través de un sueño y él quería ir a otros lugares a ser ministro de Dios, pero el Espíritu de Dios lo impidió y lo mandó hacia el estado de Macedonia y llegó a la colonia de Filipenses. Y ahí vimos que se encontró con una señora que se llamaba Lidia. Y esto lo aprendimos en el capítulo 16 del libro de Hechos. Y vimos que cuando Pablo se encontró con Lidia, que, que él nos enseñó o nos dio un ejemplo de cómo Dios quiere que seamos ministros de Él. Aprendimos en el primer capítulo de Filipenses que cuando leemos la Biblia, podemos tomar ejemplo de cómo debemos de ser ministros ante, ante Dios, cómo Él quiere que desarrollamos nuestros ministerios en nuestras vidas. Y vimos que Pablo pues oró con gracia a su gente, pero también aquí vimos que cuando después de que habló con la señora Lidia, no solo le habló de la palabra de Dios y dijo, oh, levanta tu mano y allí se acaba, no, él fue a su casa y no solo fue a su casa, pero se quedó unos días y su familia de Lidia fue bautizada, toda su familia dice que entregó su vida a Cristo y fueron bautizados. Y después de esto, Pablo um, con Silas fue caminando por ahí, por rumbo de Macedonia, y se encontró con una señora que tenía demonio y lo estaba como molestando a Pablo, y se molestó tanto que sacó el demonio de esta señora, pero los echaron en la cárcel porque ya no podía hacer el dinero para su gente. Y en la cárcel, aunque vimos que, aunque estuvo en un lugar um, no muy cómodo, que no se veía como que era el deseo de Dios, Pablo todavía dio gracias a Dios, cantándole cantos por no sé qué, pero le dio gracias y como vimos en otros capítulos, él, él le daba gracias porque su vida era para, para predicar la palabra de Dios, para predicar la cruz de Cristo. Y en eso él daba gracias porque él estaba predicando la palabra de Dios. Y, y en lo que ellos cantaban en la cárcel, hubo un terremoto y se cayeron las cadenas de Pablo y de Silas y se abrió la cárcel y en eso se iba a matar el carcelero y Pablo y Silas le, le dijeron, no, 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 para allí. Todos estamos aquí en la cárcel, nadie corrió. Y también él fue bautizada y su casa. Y aquí vemos el ejemplo que Pablo nos está dando hacia nuestros ministerios. Son relaciones que debemos de tener. Persiguemos. Y en el primer capítulo de Filipenses vimos lo famoso, porque
mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero vimos antes de esto, Él les rogó, les suplicó, les dijo que les trae mucho gozo que esa iglesia de Filipenses siempre ha estado con Él, y les da gozo que están siguiendo de crecer en Cristo. Y como siguen creciendo, que sigan el ejemplo de Pablo. Y en seguir el ejemplo de Pablo, que siguen el ejemplo en, en que ellos también van a sufrir por el nombre de Cristo, pero que vean el testimonio de Pablo, que como para él el vivir es ganancia para más almas al reino de Dios, porque él, su cuerpo ya es muerto, fue muerto, su cuerpo murió en la cruz, sus deseos murieron en la cruz con Cristo, pero resucitó un hombre nuevo con su, su, su ciudadanía siendo en el cielo. Y él sabe que como su ciudadanía está en el cielo, que cuando él muere, él va a estar en casa con su papá, con su padre. Pero el trabajo no ha terminado. Y por eso dice las famosas palabras, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero el trabajo no ha terminado. Debemos estar lleno predicando la palabra, haciendo discípulos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vimos que también eh, seguimos en el capítulo 2 y aprendemos que cada uno de nosotros debemos no preocupar solo por nuestros intereses, pero tener la misma actitud, la misma mentalidad que estaba en Cristo Jesús, que vino a este mundo siendo humilde y obediente al Padre hasta el punto de muerte en la cruz. Considerando a otros mejores que nosotros, aprendimos aquí del amor de Cristo. ¿Y qué es el amor? Que nos enseña las cosas de Cristo. Y si no he visto este video del amor y qué es el que nos enseña el amor de Cristo, que les ruego que vayan atrás y vean ese video. Pero vimos aquí que como dijo Jesús en Mateo 22, que dos cosas caen todo: amar a tu Dios con todo tu ser y amar a tu prójimo así como tú mismo. Y en esto cae todo, en esto vemos todo. Sigamos. En el capítulo 3, el video pasado, aquí vimos que Pablo no considera las cosas de este mundo como algo que se desea, ni ni los rituales, ni la ley del mundo, de la religión. No son cosas que nos justifican ante el Señor, pero somos justificados por fe en Cristo Jesús. Y por eso Él quiere saber el poder, Él quiere conocer el poder de la resurrección de Cristo. Y por eso a Él no le molesta que sea encarcelado, que le peguen, que le quiten la ropa, no le importa que tenga nada, pero en todo Él está contento porque Él conoce el poder de la resurrección de Cristo. Pero no es que Él ha conocido todo, pero el Espíritu de Dios le ha enseñado las cosas del Espíritu de Dios, como aprendimos en 1 Corintios 2, semana pasada. Y otra vez él acabó ese capítulo en 3:20, que su ciudadanía no está aquí, pero está en el cielo. Ya ves, el reino de Dios no está aquí. El reino de Dios no, Él no nos da nuestras coronas de nuestro oro en este mundo, pero nos está esperando en el cielo. Y por eso Él puede estar contento con lo que Él tiene.
Seguimos. Por lo tanto, queridos hermanos, estamos en el capítulo 4 ya. Queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría, mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Y aquí vemos la conclusión del libro, de la razón de que me tardé tanto en la introducción a este capítulo, es porque Él está acabando su, su letra a esa iglesia y le está diciendo, mira que estoy bien contento en ustedes, hermanos, me trae mucha alegría, ustedes son mi corona, mi, mi relación con ustedes es mi premio, manténganse así firmes en el Señor, ruego a Evodia y también a Sinti que se pongan de acuerdo en el Señor y aquí vemos que había gente que estaba peleando y Él quiere que estén de acuerdo. Acuérdense que acabamos los últimos dos capítulos que debemos de ser unidos en la cruz de Cristo, en esa doctrina, en ese testimonio que nos dio Cristo en la cruz. Y Él quiere que se pongan de acuerdo allí. No sabemos de qué estaban peleando, pero Pablo sabía y él quería que estén de acuerdo allí en la iglesia. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos. Estos nombres están en el libro de la vida. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Acuérdense, nuestra ciudadanía está en el cielo. Acuérdense el testimonio que nos dio Pablo y, y vamos a ver que toda circunstancia no nos va a molestar lo mismo. Y no estoy diciendo que no vamos a tener momentos que no estemos preocupados de cosas porque somos humanos. Pero en todo hay que darle gracias y vamos a ver que eso nos va a quitarlo todo. Últimamente yo le doy gracias a Dios porque tengo comida en la casa. Ayer había una fila de una milla larga enfrente de mi casa, no enfrente de mi casa, pero a unas 2 cuadras de mi casa, de gente pidiendo comida. Y, y cuando empezamos a ver la vida de todo lo que Dios nos ha dado, vemos que tenemos mucho de que tener gracias, hasta en lo poquito, porque tenemos la salvación de Cristo. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca el Hijo. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. Y esto me encanta de hacer esta serie, porque yo no tengo que repetir todo lo que ha hecho Pablo, todo lo que hemos visto en el testimonio de Pablo y de Jesucristo. Nosotros conocemos este testimonio y tomamos ojo de lo que Él ha hecho y de su testimonio. Y aquí nos está rogando que agarremos de lo que es bueno y caminemos en eso
y que sigamos aprendiendo, que estemos en la palabra de Dios. Aquí en este tiempo ellos no tenían una Biblia, pero nosotros tenemos la Biblia y tenemos el testimonio de no solo Pablo, pero de otros, otros obreros de Dios. Y seguimos con eso. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a enterarse en mí. Claro, está que tenían interés, solo que, que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque está necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Si si lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia, he aprendido a vivir en todos y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre y a tener sobre como a sufrimiento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y perdón que mi cara allí como que quitó esto. A ver. Déjame quitar esto. Y aquí vemos que no como a sufrir, quizás todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí vemos, hermanos, que nos vemos que Pablo tenía todo en Cristo, que él entendió, como hablamos anteriormente, que, que él siempre ha tenido todo. Y aunque les dio regalos esta iglesia de Filipense, él no los necesitaba. Él se alegraba en que ellos le daban algo y en su corona de ellos. Pero él no lo necesitaba. Él ya estaba contento con lo que Dios le ha dado. Él estaba satisfecho en toda y cada situación. Y por eso Él dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque él supo que Él podía pasar por todo en Cristo. No que Él podía brincar 10 pies o correr como Usain Bolt. No, es que Él podía pasar por cualquier situación en Cristo. Sigamos. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalonia me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta, diciendo que él no dice esto porque quiere más cosas, pero él le da gozo que ellos están recibiendo más premios en el cielo. Y ha recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta sobre ahora que he recibido de este hombre lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesitan conforme a la gloriosa riqueza que tienen en Cristo Jesús. Después de haber dicho que he recibido todo, Él sabe que Dios les va a dar todo lo que necesitan. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les manda saludos. Saludos de parte de todos los santos, especialmente los de la casa del emperador. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén.
aquí acaba la letra y vemos que esta iglesia le trajo mucho gozo a Pablo y no me quise enfocar tanto en, um, en, como los otros videos en versículos específicos, pero quería ver que enseñarles que el testimonio de Pablo le seguía obrando hasta el último momento a esta iglesia y les trae mucho gozo la iglesia de Filipenses a Pablo. Acuérdense en el primer capítulo que les dio mucho gozo, que siguen firmemente en la palabra de Dios, que siguen firmemente en ellos y que les da mucho gozo que ellos siguen adelante um, viendo lo que está haciendo Pablo y hasta en los momentos que no está, que hubo un tiempo que no hablaron con Pablo, él supo que era por una razón y les dio eso, pero siempre les trae gozo y hasta lloró porque había divisiones en la iglesia y él quería que estén unidos, teniendo la misma mentalidad que tenía Cristo y oyendo el testimonio y viendo el testimonio que tengan que que sus esfuerzos sean más grandes por el testimonio que Él les dejó al medio de ser encarcelados y de Lidia y de los demás hermanos que siguen luchando con Él en el Evangelio, siendo discípulos en el nombre del Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Y les pidió que no, que no se preocupen por cosas que no. Y les enseñó que Él no se preocupaba de nada. En conclusión, les doy gracias por estar conmigo por en medio de estos videos y les pido que sigan leyendo la Biblia, que lo leen por sí mismos, que escuchen otros sermones sobre este libro. Yo, yo no puse todo de lo que aprendí a través, pero para seguir una trayectoria similar por todos los videos. Escogí lo que escogí de hablar, pero hay mucho más que enseñar y aprender de este libro de Filipenses. Y les doy gracias, pero oremos. Dios, gracias por lo que nos has dado, por este tiempo de aprender de tu palabra. Y te doy gracias por enseñarme tanto en estos últimos 5 semanas de estudiar el libro de Filipenses. Dios, te pido que, que a través de nuestro amor por ti, tú nos sigas enseñando cosas secretas de tu espíritu. Te pido esto en el nombre de ti, Jesús, de tu Jesús. Amén.